trabaja aquí This en el meeting is laboratorio. being recorded. Trabaja acá en el Centro de Modelamiento, en el Laboratorio de Educación, y él hoy día nos va a presentar una charla muy interesante sobre un recurso pedagógico denominado MATCOM. Así que te dejo la palabra, Ricardo, para que tú puedas presentarnos tu trabajo acá en este primer taller de aprendizaje profesional. Ya. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos por venir, por estar acá en esta instancia. Tal como Elena adelantó, les voy a estar hablando de MatCon, que es un proyecto que hemos desarrollado acá en el Centro de Modelamiento Matemático. Así que, sin más, les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Deme un segundo, nada más. Ahí sí, todos ven la presentación, ¿no? Perfecto. Súper. Perfectamente. Sí, todo bien. Bueno, entonces, MatCon es una sigla de matemática conectada, ¿no? Y el título un poco hace ese juego, como matemática conectada con el mundo real, pero también conectada con los desafíos educativos de los docentes. Y en ese sentido, a modo de contextualización, ¿no? Como una primera conversación, primer acercamiento a esto, eh, queríamos darnos unos 5 minutos para abordar estas preguntas, ¿no? Es decir, en primer lugar, en su experiencia como formadores, eh, suelen usar problemas contextualizados para abordar algunos contenidos. Eh, si pueden dar algún ejemplo de eso, ¿no? Como alguna vez que lo hayan hecho, cómo resultó, les fue bien, en fin. Y en línea con eso, ¿qué desafíos, ¿no? Quizás incluso a partir de esa misma experiencia que ustedes podrían comentar, ¿qué desafíos piensan que conlleva para los formadores el uso de este tipo de situaciones contextualizadas, ¿no? En las que se hacen, en las que se intersectan, ¿no? Un contenido matemático con alguna situación del mundo real. Entonces, abro la palabra, quien quiera tomarla desde, como les digo, su experiencia, ¿no? Su experiencia como formadores, han ocupado situaciones contextualizadas, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? O al revés, puede, por ejemplo, que no la hayan hecho, ¿no? Porque es difícil, eso también es una respuesta válida, ¿no? Esto le lleva mucho tiempo, no sé cómo. Em, A mí me no ha sé si lo puedo pasado, mirar. hola Ricardo, a mí No, me ha sí. pasado que de repente les presento como situaciones como súper cotidianas, como, oye, matemática finalmente lo usamos para cualquier cosa, de repente les digo, oye, hasta para hacerte un café necesitas matemática y les explico, ponte tú, no sé, qué pasa si necesitas una taza de café, dos tazas de café, si te quedó muy cargado. Y empiezan a darse cuenta que ponte tú necesitan razones, proporciones, que empiezan a sacar, y me dicen, profe, me dice, pero ¿por qué? No nos hicieron así en el colegio. Me dicen, profe, si nos hubiesen dicho esto en el colegio, hubiese sido distinta mi relación con las matemáticas. Entonces, básicamente yo les digo, claro, y cuando ustedes hagan clase o cuando ustedes se enfrenten también, busquen la contextualización, de forma que cuando los chiquillos crucen la puerta, no digan, oye, ¿y al final esto para qué me sirve? Entonces, buscar el sentido en la cotidianeidad de que usamos matemática en todo, po. Ujú, ujú. Gracias, Marcela. Horacio, tú tenías también ahí la mano levantada. Sí, hola Ricardo. Mira, yo he trabajado varios problemas. Yo hago el curso generalmente de didáctica matemática. Último año, los estudiantes están en cuarto año del proceso de enseñanza media. Ujú, Y trabajo bajo enfoque de modelización también en la didáctica. Y primero le hago algunos problemas que se llaman problemas de Fermi, que tienen que ver con más bien problemas de estimación. Entonces, el gran desafío, que todos son contextualizados en realidad, pero hay un gran desafío es trabajar sin datos. ¿Ya? Entonces, ahí ujú, hay un tema re importante porque los estudiantes están acostumbrados toda la vida a que siempre en las matemáticas hay datos, ¿no? Entonces, el sin datos es un gran desafío y los problemas contextualizados también tiene eso, ¿ya? Eso creo que hay varias cosas más, pero creo que uno de los principales aspectos como sorprendentes que tienen los problemas contextualizados. como esta idea de desafiar, ¿no? Un poco como Ujú. sacar quizás del lugar común. Exacto. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias, Marcela. No sé si alguien más quiera sumarse a la conversación con respecto a esta experiencia del uso de tareas contextualizadas en la formación inicial. Ricardo, a mí me gustaría comentar algo, Ujú, también una experiencia tratando de conectar la matemática con la ciencia. No siempre es tan fácil encontrar los contextos.
Mm, Generalmente esos contextos están si uno quiere que sean realistas, tú encuentras aplicaciones, pero esas aplicaciones muchas veces exceden la matemática escolar en la cual tú quieres hacer tu clase o quieres mm, enseñarle a profesores a armar sus clases. Y hay el profesor tiene entonces que volverse un poco experto por su cuenta en algunos temas que a veces tiene poco conocimiento, que son de otras ciencias, o que a veces es tan difícil que uno puede llegar hasta renunciar a tratar de buscar vínculo con las ciencias porque no es tan fácil encontrarlo, porque generalmente están modelados con matemáticas eh, más elevadas. ujú. Y claro, necesitamos un poquito de ayuda en ese caso. Eso Ujú. quería comentar. Gracias, gracias, Ricardo. Como, claro, el punto ahí sobre lo que implica para la preparación del profe, ¿no? Como todo lo que implica, ¿no? Llevar una de estas situaciones, como prepararse, estudiar, en fin, y eso, por cierto, que puede ser eh, complejo para los docentes muchas veces. Mónica, tú también, vamos a darle la palabra a Mónica y con eso seguimos, cerramos este breve momento de introducción. Bueno, hola, buenas tardes. Un gusto y un saludo a todos. Yo trabajo en una asignatura en matemática para ingresantes a la universidad. Em, Parte del trabajo que hacemos en la asignatura es trabajar con algunas situaciones problemáticas. Desde hace años lo hacemos en lo que nosotros le llamamos el proyectos que los chicos trabajan en grupo y abordamos problemas. Bueno, en este momento estamos con la evacuación de un edificio. Es una Mm, situación contextualizada, basada un poco como para ponerlos a ellos en temas en la tragedia de Cromañón que ocurrió acá en Argentina a fines de 2004. Em, en otros momentos hemos trabajado con cómo crece el moho en una rebanada de pan, para que ellos puedan construir una función, un modelo matemático. Ahí mm, estaba escuchando con respecto al tema de los datos. En estas resoluciones son los propios estudiantes los que tienen que proveerse de los datos a través de la experimentación. Hicimos también y resolvimos en algún momento el problema del enfriamiento del agua. También ahí construyen ellos sus datos y bueno, con todo lo que emerja de estos problemas. Esos son algunos de los ejemplos. Hay algunos otros problemas más, pero estos son claro. como los que más rápido se me Bien, vinieron a la mente. gracias, Mónica. Bien vinculados al modelamiento, ¿no? Por lo que entiendo de... Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por estas primeras, esta primera aproximación, ¿no? Al uso de situaciones contextualizadas en la formación inicial. Hay algunas respuestas a estas preguntas como desde la literatura, pero no en la formación inicial, ¿no? En el uso de estas situaciones con estudiantes, ¿no? De profesores en ejercicio con estudiantes. En general, está súper reportado, por ejemplo, que pueden, ese pueden es importante, ¿no? O sea, el uso de tareas contextualizadas tiene el potencial de mejorar la motivación y el involucramiento de los estudiantes en clase, de ahí a que ese potencial se desarrolle, digamos, hay un trecho, ¿no? De diseño de tareas contextualizadas, pero lo cierto es que tienen el potencial para promover ese involucramiento, ¿no? Un poco lo que decía Marcela al inicio de, de esta conversación, ¿no? De lo que decía esto, si mi estudiante si esto me lo hubieran mostrado así, quizás mi relación hubiera sido distinta. Eso habla un poco también, tiene que ver con esto de involucrarse, ¿no? Entonces tienen ese potencial las tareas contextualizadas. Por cierto, también permiten, y quizás esto va un poco con lo que decía Mónica y Horacio, ¿no? Esta construcción guiada de la matemática, ¿no? Desde cuestiones como más informales, quizás incluso experienciales, este ejemplo del MO que contaba Mónica, hacia compresiones más formales, ¿no? Esta idea de la reinvención guiada de la matemática realista. Y por cierto, lo que comentaba Ricardo Salinas sobre el desafío que significa para los docentes, ¿no?
una una mayor necesidad de preparación, la adecuación de los contextos al currículum, en fin, ¿no? Como que no es llegar y usar esto, ¿no? Como que requiere una inversión quizás de tiempo mayor, algunos docentes piensan que pueden ser muy desafiantes para los estudiantes, en fin, entonces hay una cuestión ahí respecto de el desafío que esto presenta para los docentes, el uso de tareas contextualizadas. Entonces son como tres grandes ideas que suelen aparecer en la literatura respecto de esto. Y en ese contexto, ¿no? Pensando en esas ideas, nosotros en el laboratorio desarrollamos MatCon, que es una plataforma de recursos interactivos que lo que busca es que es ayudar, apoyar a los docentes en la gestión de una enseñanza de la matemática que la conecte con el mundo real, ¿no? La idea principal es que mediante estas situaciones en que del mundo real, en que la matemática puede ser usada para resolver un problema, los estudiantes vean justamente en la matemática, los estudiantes primero se interesen en un problema, ¿no? Hay algo que me interesa resolver. Como eso, y eso no tiene que ver con matemáticas, hay un problema del mundo, de mi entorno, hay un problema que es significativo para mí como estudiante que me interesa resolver, y mediante MatCon lo que esperamos es que los estudiantes vean en la matemática una actividad que da respuesta a esos problemas, ¿no? De su entorno, ¿no? En los que se interesaron. Ese es un poco el valor que le hemos dado, el horizonte que tiene este proyecto. Ahí está el QR, yo después les voy a compartir la presentación, pero si buscan MatCon en Google les va a salir también. Y también está en una aplicación móvil. Entonces, si ustedes entran a la página de MatCon, lo que van a ver es esto. Son una serie de tarjetitas, cada una de estas es una situación, es una propuesta para abordar un problema en clases, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo aumenta la población de castores. La población de castores ha aumentado de forma exponencial en Tierra del Fuego, ¿no? ¿Cómo va a ser la población de castores en unos años más? ¿Qué matemática necesito como para responder esa pregunta, ¿no? Entonces hay una propuesta para abordar problemas del mundo real con una serie de elementos de apoyo a la gestión y la planificación que ya vamos a ver. Y como les digo, entonces, cada una de estas tarjetitas es una propuesta de clase, ¿cierto? Una propuesta de una invitación quizás a abordar un problema del mundo real desde las matemáticas. Está de hecho el problema del MO, porque gracias a Gabriel, el equipo de Gabriel Soto, nos los compartieron, entonces ahí también hay una bonita experiencia de colaboración respecto de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, lo que queremos hacer ahora es que ustedes se involucren un poco más en cómo son estas propuestas de clase de las que yo les hablo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar en grupos y vamos a analizar, a discutir en grupos respecto a el material de una de estas tarjetitas, de una situación que fue diseñada para séptimo básico, se llama la escala de Mercalli, y ustedes van a ver una muestra de recursos, una muestra adaptada, digamos, por el tiempo. Entonces van a ver como un extracto de la actividad y la infografía que acompaña, como un recurso que acompaña esta propuesta de clases. Entonces, la idea es que analicemos esos recursos en grupos, los revisemos y ese análisis tribute a estas preguntas, ¿no? Como ustedes van a revisar la actividad, van a revisar la infografía y entonces piensen qué contenido matemático creen que se intenciona, por qué, cuál podría ser el propósito de la lección que ustedes están viendo, en qué aporta la infografía y qué contenidos matemáticos un profesor requeriría para realizar esa propuesta de clases que ustedes van a ver. Entonces, aquí voy a invocar a Tomás, si me puede, para crear los grupos y les comparto el link de... Espérense, todavía no. Bueno, les voy a compartir el link de... no sé si Tomás tú lo puedes compartir el link del enunciado para que lo tengan a mano en el chat. Denme un segundo. Yo ya compartí, Ah, ya lo compartiste, genial. sí, está en el chat el link de Drive donde pueden encontrar los documentos. Ok. Yo justo... Ok. Entonces, si todos tienen el link,
en el link van a encontrar dos materiales, la muestra de actividades y el enunciado, ¿no? Estas mismas preguntas que yo les estoy proyectando, y la infografía. Y entonces la idea es que con esos dos elementos ustedes puedan responder estas preguntas que están acá proyectadas. Entonces, eso, por supuesto, si tienen cualquier duda, hay un botoncito ahí en los grupos para que me llamen. La idea es que nos demos unos 10, 15 minutos para responder estas preguntas y después las compartimos de vuelta entre todos. Ese es el horizonte de trabajo. ¿Están todos? Parece que sí. This meeting is being recorded. Genial. Entonces, nada, espero que haya sido súper productiva la conversación. La idea es que ahora nos tomemos 10 minutos para conversar sobre las respuestas que ustedes discutieron en sus grupos a estas preguntas, ¿no? Como, ¿qué conocimientos son necesarios para abordar esta actividad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el contenido matemático? Hay una infografía también, ¿no? Como un recurso visual. ¿De qué manera se conecta con esos propósitos, con esos contenidos matemáticos? ¿En qué aporta? ¿Qué se requiere, no? ¿Qué requeriría un profe para poder implementar esta clase de forma eficiente? Así que, nada, la idea es que podamos discutir, conversar en torno a esto. Así que les doy la palabra. Hay cualquier grupo que quiera comenzar y abrimos entonces la discusión. Oye, muchas gracias. Oye, no, dale nomás a Mónica, disculpa. O dale nomás, Pamela, no sé si Mónica después... Mónica, ¿estás por ahí entonces? A ver. Ahí Sí, acá estoy. Estaba en duda si avanzábamos o no. ¿Avanzamos con lo que charlamos en el grupo? Sí, por favor. Bien, yo trabajé con Lady y con José, que no sé si quieren hablar ellos, yo me mandé primera. Bueno, nosotros en cuanto a la pregunta 1 del contenido matemático que creemos está atrás de esto, identificamos algunos, el trabajo con escalas y con proporciones. Bueno, la más obvia que es la de medida, que ese es un contenido matemático básico, pero que está implícito. Después, Lady habló de operaciones con decimales. eh, em, José comentó que la figura que parecía poder intuirse era una circunferencia. No sé, José, si vos querés completar tu idea o la comento yo. No, lo Eh, lo que yo sugería era que, claro, el centro es el centro de un conjunto de circunferencias o círculos concéntricos. Entonces, me parecía interesante esa precisión, que era un buen ejemplo. Ese era mi aporte. y en Ok, claro. particular en las tablas identificamos que había valores que podían interpretarse como el radio porque casi todos se acercaban a 60. Entonces nos parecía que la figura geométrica podía ser en este caso donde estaban ubicadas las ciudades que están dibujadas en el mapa, estar sobre una circunferencia Ok. o una semicircunferencia, la que daba del lado de la Tierra. Ajá. Gracias, Mónica. Pamela, ¿ustedes en su grupo vieron los mismos contenidos? Porque salieron varios, ¿no? Hay ideas como dando vuelta a eso. Después nos puede ayudar a discutir la otra, ¿no? De qué se requiere para implementarla, pero ¿cómo lo vieron en su grupo? Sí, mira, yo estuve en el grupo con Marcela y Luciana. Marcela está justamente trabajando en el mismo tema, así que nos dio muchas ideas. Pero principalmente pusimos como los conocimientos de geografía, de ciencias de la Tierra, que son como interdisciplinarios. Hablamos de la multiplicación, la equivalencia, la proporcionalidad, también de la escala de Mercalli, y también mencionamos, igual que el otro grupo, medición, distancia, circunferencia, ¿no es cierto? Y ahora agregué el trabajo con decimales, pero eso nosotros no lo habíamos alcanzado a ver. Nos pareció que era muy, muy rico, así como muchas cosas, muchas otras disciplinas también, y eso, la infografía, pucha, buenísima. Eso. Genial. Y quizás como tomar desde ahí los conocimientos que ustedes mencionan, pudieron deslizar un propósito de una lección, ¿no? El propósito de la lección es
pusimos ahí, aplicar conocimientos de proporcionalidad en contextos reales, que es como lo que alcanzamos rápidamente a ponernos de acuerdo. Eso. Ok, Y genial. Como quizás, sí, y quizás Marcela puede comentar un poquito más de la pregunta 3 porque ella realmente fue así como, está trabajando en eso, así que ella puede responder mucho mejor la 3 que Ujú, alcanzamos a ver. ujú. Ya, pero no es que esté dateada, no estoy dateada. Lo que pasa es que justo me coincide en No las conocemos. que en la universidad estamos haciendo una clase didáctica que es interdisciplinaria y Ujú. las chiquillas tienen que preparar, de hecho ahora están haciendo su trabajo final, que es una planificación de una unidad integrada. Y nuestra unidad es de ciencias, lenguaje y matemáticas. Entonces, justamente estaba preparando la presentación para mañana. Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita? Como los componentes claves para hacer una planificación interdisciplinaria. Entonces, por ejemplo, tener una pregunta, como una pregunta motriz que guíe la interdisciplina, en Mm, el cual se puedan conectar las distintas disciplinas, que sea auténtica, que sea relevante, que tenga distintos enfoques, permitir que los estándares estén integrados y como les decía, o sea, como tengo pensado decirle a las chicas, no es como agregar simplemente contenidos, sino que mm, efectivamente buscar conexiones entre los contenidos. ujú, También que la evaluación sea auténtica, con reflexiones, con retroalimentación entre pares, ver un proceso y utilizar distintos recursos y herramientas, ponte tú como simuladores, material concreto, literatura, bases de datos. Entonces me pareció así como súper vinculado con con la actividad que nos dejaron ahora. mm. Genial. Bueno, muy interesante eso de esta idea de algo que articules, ¿no? Mm. Todo, porque en la discusión han aparecido una serie de elementos, ¿no? Los comentaba Pamela, los comentó también antes Mónica, y acá Marcela trae a la discusión esta, a que se requiere algo, ¿no? Como que nos permita, como en cierta medida, encauzar estos conocimientos. Y bueno, eso también es algo que el profe requiere, ¿no? Como conocimiento, la capacidad de poder justamente encauzar, articular, ¿no? Estas cosas que están ahí dando vueltas en la actividad. Y en ese sentido, este recurso de la infografía, ¿en qué aporta? ¿Aporta solo a motivar? ¿Aporta cómo lo vieron en los grupos? No sé, por ejemplo, quizás Gabriela, en tu grupo, yo sé que tú estuviste con Mónica. Ah, no, ustedes ya hablaron. No, sí, estuvieron con Mónica. Bueno, en cualquiera de los grupos. O alguien un grupo que no haya participado, ¿no? Como, ¿en qué aporta este elemento visual? ¿Aporta en algo como más allá de cómo vieron eso? O si lo alcanzaron a discutir. No sé, por ahí quizás, no sé, Luciana, por ejemplo, que no sé si tú participaste en algún grupo que eh, ya comentaron o no. Bueno, sí, lo que nosotros decíamos que la infografía es clave, les iba a ayudar a los estudiantes a comprender, a contextualizar de qué se trata, porque quizás no necesariamente todos van a tener ni idea de qué es el factor de escala, cómo se mide. Este, bueno, eso principalmente estuvimos conversando y también la importancia del ejemplo, de ver por qué los niveles de la escala de Ritter. Era fundamental la infografía. Los Mm, ejemplos, digo, que estaban para los estudiantes también les daban una orientación y una ayuda. genial, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Voy a tomar es justo las últimas dos ideas de la discusión, que es lo que dice Luciana de contextualizar y lo que decía Marcela de algo que guíe, ¿no? Para continuar con lo que viene, y lo que viene es contarles un poco cómo sigue esta clase en MathCon, dentro de la estructura de MathCon. Entonces, ustedes entran a la página, después ustedes, por supuesto, lo pueden ir y revisar con detalle. Hay una serie de información, pero hay una que es la que se llama gestión sugerida, que está organizada en 4 momentos, ¿no? Una clase en 4 momentos. Uno que llamamos de enganche, de exploración y construcción, sistematización y práctica. Entonces, en este primer momento de enganche está justamente esta idea que decía Luciana, ¿no? Lo de contextualizar, ¿no? Es como que para poder realizar la clase necesitamos un lenguaje común, ¿no?
desde ahí entonces podemos construir el trabajo matemático. Entonces es súper importante ese primer momento, porque justamente necesitamos entender que en este caso, en la escala Mercalli modificada, mide cómo se siente el sismo en distintos lugares. Entonces puede ser distinto en distintos lugares, ¿no? A diferencia de la magnitud sísmica, que es como un valor, que es como una huella digital del terremoto. Eso no cambia, ¿no? El sismo es de 8.8 y eso es como la cantidad de energía que libera el sismo. Pero esto trabaja con la escala Mercalli. Entonces es relevante tener ese lenguaje común, esa noción de que es una medida que cambia según la distancia, para progresar para empezar el trabajo matemático. Entonces, ese es el primer momento, y después está esto que decía Marcela, ¿no? Algo que guía. Necesitamos algo que permita quizás como encauzar este bote, ¿no? O sea, nos vamos a subir a resolver un problema, pero ¿cuál es ese problema, no? En este contexto. Tiene que haber algo que nos interese resolver. Y en este caso en particular, la propuesta de Mascon es esta, que es estimar cuántas personas fueron afectadas por un sismo de grado 7.1 en Constitución. Esa es la propuesta de Mascon. Después ya cuando discutamos más adelante vamos a ver que uno podría proponer otros problemas, ¿ah? En torno a este mismo contexto, pero la idea es que es justamente eso, ¿no? Que haya algo que motive, que guíe el desarrollo de este trabajo matemático. Entonces después está, por supuesto, lo que ustedes vieron, las actividades. Y respecto a las actividades, aquí había una pregunta clave que se vincula con el propósito de la actividad en la propuesta MatCon. Por supuesto, todas las cosas que ustedes mencionaron son necesarias y fundamentales, ¿no? La idea de escala, de proporcionalidad, de medidas, por supuesto, ¿no? De conocer números decimales. Pero hay una pregunta fundamental, que es que si seguimos agregando localidades al mapa, ¿qué figura se formaría? Y ahí, por ahí, José lo deslizó. Entonces, uno esperaría que después de tener 6 puntos a una distancia más o menos similar del epicentro, los estudiantes reconozcan que es probable que esa figura sea una circunferencia, ¿no? Es decir, que estos extractos que están aquí de texto son los mismos textos que están en la página de MatCon, de la gestión sugerida acompañada de estas preguntas. Entonces, por ejemplo, dice, es plausible que noten que una circunferencia tiene esta propiedad, guíe la discusión para que los estudiantes conecten el conjunto de puntos que están a la misma distancia de otro con la idea de circunferencia, ¿no? Están todos los puntos, la circunferencia como lugar geométrico, todos los puntos con la misma intensidad sísmica, ¿no? Una serie de puntos en que comparten una misma característica, ¿no? En particular la distancia en torno a un único punto. Entonces, eso es la idea del lugar geométrico en primer lugar, y después la idea de circunferencia como lugar geométrico. Pero por supuesto, quizás podrían haber dificultades. Quizás un estudiante, cuando tiene 4 puntos, uno podría decir, esto podría ser un cuadrado, ¿no? Estamos recién viendo la circunferencia, entonces un cuadrado con los 4 vértices también, tengo ahí 4 puntos que están a la misma distancia del centro, en fin. Entonces, como pueden ver, hay también comentarios de este tipo, ¿no? De sugerir, de anticipar los razonamientos de los estudiantes en torno a estas preguntas en la estructura de gestión de MatCon. Y después hay un momento de extensión, si se quiere, ¿no? Una vez que identificamos eso, se da un dato que es el de la densidad poblacional. Esto ustedes no lo vieron por cosas de tiempo, ¿no? Pero es como lo voy a empezar como una extensión del problema inicial, que una vez que reconocemos el círculo como, la circunferencia como lugar geométrico, entonces podríamos decir, ok, si conocemos la densidad poblacional, ¿cuántas personas sintieron el terremoto con esa intensidad, ¿no? Y eso conecta con el problema original. Entonces, claro, hay una pequeña cosita de modelización, ¿no? Hay que suponer algo, ¿no? Hay que, en este caso, es tomar la mitad no basta del área, ¿no? Porque estarían considerando un montón de gente que está en el mar. Entonces, hay que hacer un pequeño supuesto. Esto es séptimo básico, ¿no? Pero ahí hay una pequeña cuestión de tomar decisiones de hacer supuestos que sean plausibles en el contexto y aplicarlos para describir una situación real, ¿no? Y en este caso dar un resultado que es interpretable en el contexto del problema. Después, por supuesto, esta es la sistematización de la clase, esta idea es que ya estábamos viendo, pero esta idea está en un contexto, ¿no? Entonces, ese contexto, esta idea matemática, está en relación con un contexto que es esta idea de
las curvas isosismales, ¿no? En algunos terremotos hay curvas que tienen la misma intensidad. Y en algunos terremotos esas curvas, todos esos puntos de igual intensidad, se llaman, o sea, esos puntos de igual intensidad se llaman mapas isosismales. Y en algunos casos, en algunos terremotos, son más o menos, ¿no? Como lo ven ahí, más o menos una circunferencia. Así como disclosure, nos costó encontrar un terremoto que tuviera en la base de datos de Estados Unidos, de la base de datos sismológica de Estados Unidos. Uno puede encontrar estos mapas isosismales de curvas Mercalli de todos los terremotos, llevan un registro de eso. Y ahí buscamos en Chile uno que las curvas fueran lo más parecido a una circunferencia, ¿no? Bueno, entonces ese es el trabajo que se propone, estas son las ideas matemáticas que se proponen, y como ven hay una serie de comentarios, ¿no? Para apoyar ese trabajo matemático, como el avance de los estudiantes a través de esas tareas matemáticas en relación al contexto del problema. Y al final, en cada instancia de MatCon, hay una propuesta de práctica, ¿no? De trabajo práctico. En este caso, por ejemplo, la tarea práctica ya es como, ya es descontextualizada en este caso, y es, se dan una serie de puntos en el plano. Entonces se pregunta, por ejemplo, si se traza una circunferencia con centro en alguno de esos puntos y cierta longitud, cierto radio, ¿cuáles puntos pertenecen a la circunferencia? ¿Cuáles pertenecen al círculo? Porque también hay una pregunta ahí en las actividades de cuáles son las localidades que tienen una intensidad mayor a 6. Esa habilidad de círculos, ¿no? Todos los que están en el área de esa circunferencia, entonces tienen una intensidad Mercalli mayor. Entonces, por eso también está esta pregunta de práctica en relación a eso en este ejemplo. Entonces, eso es, no diría que es como la columna vertebral de todas las situaciones de MatCon, ¿no? Esta propuesta de clase, ¿no? Pero, por cierto, hay un montón de cosas más. Por ahí lo comentaba Ricardo al inicio, que es que hay una sección que se llama Aspectos a considerar, en que uno explica todas estas cosas, ¿no? Los profesores no tienen por qué saber la diferencia. Bueno, quizás en Chile sí, pero en otras situaciones, pero en este caso particular, la diferencia entre escala Mercalli y escala Richter, ¿no? Y ahí hay, en esa sección de aspectos a considerar, se explican ese tipo de cuestiones, ¿no? También algunas consideraciones didácticas, en fin. O sea, una serie de recursos, presentaciones, hojas de actividades, conexión con el currículum, en fin. Entonces, está esta propuesta de gestión, pero lo cierto es que también hay muchos más elementos que apoyan a los docentes en el trabajo con estas situaciones. Y quizás a modo de cierre, ¿no? De lo que es MatCon, contarles que se hicieron en atención a estos principios, que algunos de ellos fuimos como refinando en la práctica, ¿no? En el ejercicio mismo de desarrollar estas actividades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que notamos es que el trabajo matemático tiene que ser coherente, que se propone tiene que ser coherente con el contexto, ¿no? No tiene que haber una cosa, usualmente eso está reportado en la literatura, contextos como que visten la situación, ¿no? Como que vienen a decorarla, pero que no hay una relación entre el trabajo matemático que se propone en la situación con el contexto, ¿no? Que se intenta intencionar. Entonces, es muy importante que haya esa coherencia, que se promueva una actividad matemática rica y variada, y por supuesto que los problemas hagan sentido a los estudiantes, ¿no? Como hemos intentado en MatCon que haya una gran diversidad de recursos, de temas, ¿no? Porque los estudiantes son variados, y entonces no todos los temas, no todos les puede interesar la astronomía como les interesa, qué sé yo, cosas de deportes, en fin. Entonces hay una gran variedad de temas también en la plataforma en atención a eso, ¿no? A tratar de atender las motivaciones, las preocupaciones, y generar motivación e involucramiento en los estudiantes. Pero bueno, hasta ahí todo lo que han visto está pensado para profesores en ejercicio. MatCon es una plataforma que está a disposición bueno, es gratis, pero está pensada, diseñada para profesores en ejercicio, para que puedan tomar estos recursos, estas situaciones, prepararlas y trabajarlas en clase. Entonces, en el contexto de este grupo, ¿no? de esta instancia de RedFit, que agrupa a formadores de distintas regiones y
y lugares, la pregunta que surge es, ¿cómo podríamos ocupar MatCon en la formación inicial docente, ¿no? ¿Cómo podríamos apoyar la labor de los formadores con este tipo de recursos? ¿De qué manera lo usarían? ¿Qué potencialidades ven ustedes para, en su labor de formadores al incorporar estos recursos? Y esa es una pregunta que es abierta, que por supuesto nos interesa compartir y discutir en esta instancia. Yo creo que tenemos un ratito para discutirlo, algo así como unos 10 minutos. Así que de nuevo les cedo la palabra. Esto es una conversación abierta, ¿no? Como la idea es que aprovechemos esta instancia, ¿no? Es que estamos todos acá para que podamos discutir, ¿no? En torno a cómo lo ocuparíamos, cómo usarían ustedes este recurso en sus clases de formación inicial. ¿Con qué objetivo? ¿Qué potencialidades ven? Si es que ven alguna, ¿no? También. Por ahí hay una mano levantada o quedó pegada, parece. Ahí sí. No, está Pamela y está Andrea. Vamos con Pamela. Cuéntanos un poco y después vamos con Andrea. Oye, Ricardo, no, a mí me parece súper, súper bueno y justamente tú comentabas algo que me parece súper importante y que tiene que ver con los círculos, ¿no es cierto? Con el formar círculos y con el imaginarse que hay un terremoto, ¿no es cierto?, en una superficie relativamente plana, porque cuando tú tienes, no sé, un cerro, ya eso cambia, ¿no es cierto? Cambia como la onda, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, y tú lo comentaste y por eso después bajé la mano, y es que es muy difícil que tengas círculo. Entonces, quizás lo que uno podría hacer, ¿no es cierto? O en el trabajo con un colega de geografía, eso es clave, porque ahí te va a decir por qué ocurre, ¿no es cierto?, que esta onda que uno la esperaría como dentro de un círculo, ¿no es cierto?, que tuvieran la misma escala o el mismo valor, ¿no es cierto?, no ocurre. Entonces, el trabajo interdisciplinario ahí, en conjunto porque el profesor de matemática, no sé si es que, o sea, podría ser que sepa todo, ¿me entiendes? Pero si no, el trabajo con un colega aquí es clave. O sea, absolutamente este recurso te permite a ti hacerte preguntas para poder trabajar en conjunto con otros colegas de ciencias, ¿no es cierto? También. Y eso, yo creo que eso es una de las cosas clave en el trabajar en conjunto con alguien más, porque seguramente tú no vas a poder responder a todas las dudas que van a ir apareciendo, o cómo puedes ir también haciendo comparaciones. Por ejemplo, cuando tú tiras una piedra, ¿no es cierto?, en un lago, ahí claramente se forman círculos porque la superficie es más planita. Ahora, claro, tiene que ver también con una matemática quizás un poquito más avanzada, ¿no es cierto?, de ondas, y ahí también quizás requieres también el apoyo de profesionales que te, te digan, oye, quizás eso es muy elevado y cómo tú vas controlando las preguntas, ¿no es cierto?, que tú haces para seguir como en el séptimo básico Claro, o en hay el un... octavo. Claro, sí, una Entonces yo creo persona que que toma decisiones, ¿no? Ahí. sí, sí, Ajá. claro. Yo creo que son clave las preguntas y también como comentaba Marcela, la pregunta que tú tienes al inicio es clave para poder trabajar con estos recursos. O sea, Mm. a mí me parece súper, súper bueno y creo que, o sea, van a apoyar la labor de los formadores absolutamente, de todos nosotros, ¿no es cierto? Para hacer las clases, las podemos presentar a nuestros estudiantes, ellos pueden decidir, ¿no es cierto?, cómo lo hacen, qué es lo que cambian, cuáles son las preguntas que harían, ¿no es cierto? Y eso yo creo que ahí te respondí un poquito de Ujú. cómo lo utilizaría, ¿no es cierto?, en la formación de profesores de educación básica. Muchas gracias, Pamela. Andrea, ¿tú cómo lo ves? ¿También en esa línea de cómo lo haríais? No, yo lo veo en otra línea. Yo lo veo en la Genial. línea de los estudiantes de tesis, como Ah, una sí. oportunidad para que ellos, ¿cierto?, conozcan este material y lo puedan aplicar, o cambiar, o adaptar, o buscar nuevas formas. Eso ha sido maravilloso. No tan solo con los dos que están trabajando directamente con MatCon, ¿cierto?, sino que además con otros que decían, ¿cómo puedo hacer una situación de aprendizaje con interdisciplina, con modelación, considerando otras ciencias? Creo que MatCon tiene
un recurso y una oportunidad súper buena para que ellos se puedan inspirar y utilizar también Matcon, ¿cierto? Como una forma, llegar y utilizarlo, ¿cierto? Porque está listo, Ujú, pero también les sirve como una referencia, como un referente de qué es lo que pueden hacer. ujú, Eh, Han sido, y también, ojo, unas reflexiones de mis estudiantes, profe, qué lindo, qué nivel de detalle. Hasta eso, en sus situaciones de aprendizaje, ellos quieren lograr ahora. Y algunos no están trabajando con MatCon. Simplemente se inspiraron para decir, ¿sabe qué, profe? Yo lo quiero igual. Y eso creo mm, que es súper valioso. O sea, hay un aporte directo y un aporte indirecto. ¿Y de qué manera lo uso? Así, pues, también claro, utilizando la reflexión para ujú. ellos. Así que eso, Ricardo. Gracias, Andrea. Entonces, claro, está esta idea del trabajo con otros que mencionaba Pamela, ¿no? Lo valioso que es eso. Eh, Andrea comentó esta idea de usarlo como referente, ¿no? También súper valiosa lo del trabajo con tesis. No sé si hay otras ideas ahí dando vueltas. No tenemos que acabar esta discusión ahora, por supuesto, ¿no? Esta tiene que seguir una pregunta que a mí en particular me interesa mucho y a Elena también, y no tiene que acabar ahora, ¿no? Pero uno puede empezar, aprovechando que estamos todos, a delinear esas ideas, ¿no? A hacerlas más, quizá un poquito más concretas. Entonces, no sé si hay otras ideas como otros formadores que quieran participar. ¿Cómo ven esta potencialidad para ocupar Matcon en sus aulas? Bueno, yo no puedo levantar la mano, por eso me tomo la palabra. Yo creo que aquí hay un gran desafío, porque yo soy profe de matemáticas, formo profes de matemáticas de básica y de media, pero yo no he sido formada en esto, ¿ya? Yo no tengo las herramientas necesariamente para poder hacer este material, por ejemplo. ¿Ya? Me encantaría poder entender completamente esto. Yo creo que hay una brecha que nosotros como formadores también tenemos que formarnos para esto. O sea, yo creo que el material es efectivamente un tremendo avance, tal como decían las profes anteriormente. Em, pero creo que también aquí el desafío es cómo no solo utilizarlo, sino también entenderlo y desde el punto de vista incluso matemático, que hay cosas que no necesariamente podría llegar a conocer. O sea, el ejemplo es súper bueno porque es como de que todos más o menos entendemos en Chile la diferencia entre una escala Richter o una escala Mercalli, pero tenemos muy poca matemática aplicada, creo yo, en nuestros currículum formativos. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos también las personas que formamos, profes, es cómo incluimos estas ideas de que la matemática sirve no solo dentro de la matemática, sino también fuera de la matemática. Eh, yo creo que yo lo he intentado muchas veces, como, ¿para qué más sirve? No sé, yo tengo amigos que son economistas y que ocupan muchos modelos y que la verdad que yo cuando los miro no los entiendo. Podría a lo mejor hacerlo, pero yo creo que mientras más gente que sepa de esto y pueda transferirlo de alguna forma a la enseñanza, yo creo que hay una gran potencialidad. Ujú. Gracias, Alicia. Me quedo dando vuelta a esta idea em, quizá a propósito de lo que tú mencionabas, como de la toma de decisiones, ¿no? Como estos modelos, por ejemplo, de los que comentáis en economía, claro, ¿qué decisiones tendría que tomar uno como docente de diseño para bajarlos a su nivel, por ejemplo? Para que para que sea consistente, coherente con un trabajo en primero medio o en cuarto medio, ¿no? La realidad es compleja, ¿no? Y uno tiene que entonces, como bien dices tú, como quizás como prepararse, formarse para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Para poder articular una propuesta de clase coherente con lo que uno quiere, ¿no? Y acotado a un contenido, a una propuesta que esté relacionada de forma consistente con un objetivo, en fin. Como les digo, muchas gracias a todos por participar. Esta discusión no tiene que acabar acá, la podemos seguir pensando. A mí me interesa mucho también seguirla pensando.
pero yo quizás les voy a dejar algunas ideas que hemos pensado acá en el equipo, ¿no? Y para nosotros, al menos, la invitación está, el material está abierto, disponible, y la invitación está súper abierta a que ustedes como formadores lo ocupen, si les parece como valioso, ¿no? Si ven instancias en las que lo puedan aprovechar. Entonces, por ejemplo, algunas de las ideas que hemos pensado es que uno podría ocupar todo lo que está con estas propuestas de clase para desarrollar y fortalecer en los futuros profesores la capacidad de anticipar errores y razonamientos de los estudiantes y proponer acciones para abordarlas. Esta clase que ustedes vieron, nosotros la aprobamos en 2 séptimos, y una de las cosas que apareció, porque el trabajo que ustedes vieron ahora, están las respuestas dadas, pero está la actividad original está hecha se propone trabajar con reglas. Y una de las cosas que nos pasó en uno de los séptimos es que la profesora tuvo que dedicarle mucho tiempo a los estudiantes a enseñarles a usar las reglas. Una cosa que nosotros, eh, desde el diseño, no las habíamos considerado otro tipo de anticipaciones, pero esa no. Entonces creo que hay una cuestión súper interesante de formación inicial, y que es súper valiosa para la formación inicial, ¿no? De desarrollar esa capacidad de anticipar razonamientos y errores, y cómo responder a esos razonamientos y errores, ¿no? Entonces y eso lo comento a propósito de este ejemplo que les dio de lo que nos pasó con la situación que ustedes trabajaron, con esto de que los estudiantes no sabían ocupar la regla. Eso es una anticipación. Y cómo el profe se hace cargo de eso, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? De la práctica docente, justamente anticipar y razonamientos y proponer estrategias docentes para abordar esas dificultades. Entonces, hay una idea, todas estas son ideas. Y bueno, por cierto, en MatCon hay un montón de situaciones. Entonces, como que en torno a estas situaciones, distintas propuestas de problemas, uno podría, por ejemplo, lo que decía Andrea, proponer potenciar la capacidad de diseño, por ejemplo, que adapten una situación a un contexto específico. O que a partir solo de la infografía o solo de este recurso inicial propongan una clase, ¿no? Pedirles que hagan eso, como quizás de diseño inverso. Pero bueno, estamos trabajando con una chica en una de las tesis que Andrea comentaba, que quiere adaptar una de estas situaciones de Mascon para estudiantes no videntes, en fin. Entonces eso, hay una oportunidad ahí, ¿no? De vincular a los profesores con ese tipo de trabajo. Lo otro es, otra cuestión que al menos yo personalmente pienso que es muy interesante, acá en el equipo por supuesto también, es esta idea de integrar, ¿cómo se integrarían estas situaciones en el currículum, en una secuencia de clases? Por ejemplo, hay más de una situación para un mismo objetivo en MatCon. Entonces, ¿cómo se secuenciarían esas situaciones? Esa toma de decisiones también curriculares, ¿no? Y que tienen que ver mucho para tomar esas decisiones hay que tener mucha claridad respecto de la matemática que está embebida en el currículum, ¿no? Para poder tomar una decisión de ese tipo. Entonces, también uno podría hacer ese tipo de trabajo, y la otra idea que esta ha ocurrido, la hemos visto también, es la de ocuparlas en prácticas profesionales. Nos pasó un chico que ocupó una de las situaciones de MatCon en su práctica, y lo que nos decía es que para él fue súper valioso ver una propuesta completa, ¿no? Un poco lo que decía Andrea como de referente, y eso le permitió focalizarse quizás en otras cosas, ¿no? Como a partir de esto que ya está hecho, entonces yo puedo me voy a focalizar en mi práctica, mi primera práctica en el discurso, ¿no? En cómo va a guiar la discusión, porque ya tengo esta base, en fin. Entonces también hay una oportunidad de ocupar este material como apoyo a las instancias de práctica profesional. Pero por supuesto, como les digo, estas son todas ideas, la idea es que no acaba la discusión acá, y por supuesto, ustedes más que invitados a pensar en esto también, ¿no? Y desde su rol de formadores, encontrar espacios, quizás, por supuesto, si les parece pertinente y valioso, de ocupar este material en sus clases. Entonces, dicho eso, nada, muchas gracias a todos por la participación, por darse el tiempo de estar acá hoy. Como les digo, desde
desde el equipo desarrollador que a mí me toca, digamos, como liderar, nos interesa mucho saber cuál es la opinión del sistema, de los actores, de los profesores, de los estudiantes y, por supuesto, de ustedes que forman profesores, ¿no? Si consideramos como que es importante el uso de tareas, que las tareas contextualizadas y ese tipo de trabajo ocurran en el aula, entonces también debería ocurrir en la formación, ¿no? Pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo? Es una pregunta que es súper abierta y estamos felices de abordarlas con ustedes. Vienen más cosas. Elena, quizás tú te cedo la palabra para contar cómo seguimos con esto en Redfeed. Sí, bueno, nosotros con el Comité Ejecutivo REFI estamos organizando para el mes de agosto un webinar en que queremos invitar a los alumnos de cursos superiores, los que vayan en quinto o los que estén haciendo práctica profesional, para que también Richie les pueda hacer un taller y ellos puedan tener este material para planificar sus clases y tenerlo como un sistema de apoyo. Así que nosotros en esta ocasión les queremos a ustedes comentar que sería súper interesante si pudiesen difundir este taller. Va a quedar en Redfeed, en nuestra página web, para que también puedan compartirlo con los profesores de práctica, por ejemplo. Entonces hacer de modo tal que en agosto, que lo vamos a anunciar, lo hemos pensado en agosto porque es de vuelta de vacaciones y así lo pueden usar el segundo semestre los estudiantes puedan difundirlo, los puedan ayudar a poder comunicarlo a los estudiantes y así ellos puedan tener acceso a este taller que también lo va a liderar Ricardo con otro formador aquí del comité. Eso en general. También, no sé si dijiste, Richie, Ricardo, que ahí está la descarga de la presentación en el código QR, así que ustedes pueden ahí obtener esta presentación. Y bueno, dejo abierta también la palabra si quieren hacer algún comentario o sugerencia en este taller. Tengo que darte las gracias, Ricardo. Súper bueno, porque, o sea, lo que partí comentando al inicio, quizás si uno le diera efectivamente la vuelta de incorporar contenidos reales, eh, yo creo que para todos sería mucho más amigable aprender matemáticas y se solucionarían o se minimizarían, no sé si solucionar, se minimizarían quizá un montón de traumas que traen asociados los chiquillos con matemáticas, porque siempre les vieron así como, oye, me tuve que aprender esta fórmula, me tuve que aprender esto y nunca supe por qué. En cambio, aquí se le da como el redondito de que, oye, sí te sirve para algo, sí es parte de la vida cotidiana, y sería mucho más cercana. Ujú. Genial, sí, gracias. Como claro, hay una cosa ahí de justamente como ver en la matemática una disciplina que da respuesta a cosas que nos interesan, como, y sí, porque, y claro, y cómo transmitir eso a los profesores en formación, ¿no? También, así que gracias por esas palabras, gracias a todos. Y nada, pues no sé si nos volveremos a ver, quizás, no lo sé. Muchas gracias. Pero está mi correo ahí, si están interesados, si quieren hacer algo, nosotros felices de colaborar. Así que, nada, pues si están interesados, no duden en escribirme. Eso, pues, muchas gracias. Que estén muy Gracias, bien. Ricardo, por tu tiempo. Y bueno, estaríamos dando por finalizado este primer taller de aprendizaje profesional. En nuestro portal ya saben ustedes las próximas fechas que nos vamos a reunir en agosto, así que los esperamos en una nueva versión. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, 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 que nos estén vemos. bien. Ujú. Muchas gracias. Gracias.